idea es explicaros al principio lo que consiste un álbum ilustrado. Un álbum ilustrado, desde el punto de vista de la escritura, consiste en contar una historia con las mínimas palabras posibles. Yo siempre me planteo el dejar un espacio para que el ilustrador pueda dibujar entre líneas, que es como lo llamamos nosotros, y adjetivar, poner adjetivos lo menos posible. Por pequeño que parezca, es un proyecto que preparamos precisamente para este concurso, algo que no pasó con la maleta laburo, que ya lo teníamos realizado. Era un texto que yo tenía y decidimos presentarnos al concurso con este texto. La idea de la que nace, por pequeño que parezca, era como un canto a la vida. Es un texto muy intimista y en el que presenta muchas veces las incoherencias de que tenemos y cómo buscamos referencias fuera cuando todo lo tenemos dentro. Hay bastantes filosofías que tratan de este tema, los budistas, por ejemplo, como que la fuerza está dentro, en el interior, ¿no? Y de alguna forma refleja todo esto. Yo creo que es lo más interesante de este álbum, es como los planteamientos que hace Juan a la hora de cómo encarar la ilustración, toda la simbología que utiliza. Y le paso la palabra para que nos lo explique porque creo que es muy, muy interesante. Gracias, Fabián. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy la otra parte contratante del asunto. Soy ilustrador. Como decía Fátima, la maleta fue un proceso un poco diferente, ¿no? En este caso fue un libro que surgió de un texto que me aportó Fátima, con un proceso distinto de trabajo también lo planteamos en ese caso específicamente para presentarlo a un concurso. Al final todo eso son condicionantes que no acaban influyendo realmente en el proceso de trabajo. Mi proceso de trabajo, bueno, lo que estamos viendo aquí son las imágenes finales, pero lo que vamos a hacer hoy es desgranar un poco cómo ha sido todo este proceso, cómo se llega desde un texto, como el que me aporta Fátima, a la resolución final de las ilustraciones que vemos plasmadas en el libro. ¿Qué es lo que se esconde detrás de cada una de esas imágenes? ¿Cuál es el razonamiento que existe detrás de cada uno de los símbolos? ¿Por qué los decido utilizar de esta manera y no de otra? Vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Bien, esto es lo que yo recibo de Fátima, es la génesis del trabajo, ¿no? Aquí tenemos simplemente el texto. Cuando recibo esto de Fátima, yo suelo trabajar siempre de la misma manera, procuro aislarme un poco de referencias por parte del autor. Me remite el texto, pero yo a partir de ahí comienza mi proceso de trabajo. No establezco un diálogo creativo en paralelo sobre lo que va opinando, no voy aportando bocetos, no voy contrastando, sino que sigo un poco mi propio camino de investigación y mi propio camino de soluciones. Y una vez que eso está hilado, entonces sí, entonces digo, mira, esto es lo que yo he hecho, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Podemos retocar alguna cosa o no, pero el proceso de trabajo lo suelo interiorizar de una manera mucho más personal. Este es el primer contacto con el texto, primer análisis y primera distribución de lo que voy a contar en el número de páginas en las que voy a construir el libro. Y una vez que más o menos tengo eso definido, comienza toda una fase de documentación mucho antes que los bocetos. Tiro de referencias, busco ideas que me permitan anclar teóricamente por lo menos ese trabajo. Entonces el texto de Por pequeño que parezca es un viaje de un niño que se enfrenta a la resolución de un problema. Se siente pequeño, se siente inferior y es como todo ese proceso le lleva a superarlo y a darse cuenta de que en realidad, por pequeño que parezca, él es el universo. Es un viaje por la psicología y es un viaje por las etapas de aprendizaje, es un viaje por la capacidad de resolución de problemas. Todas esas referencias que se derivan del análisis, de la lectura del texto, son los que yo trato de encontrar, ¿no? Entonces, buscando información,
me encuentro con Piaget, que fue un psicólogo que estableció las fases del aprendizaje, las dividió en 4 fases, y por otro lado me encuentro con Wallace, que fue un autor que escribió un libro que se llama The Art of Thought en 1996, donde establece cuáles son las claves y las fases también del pensamiento creativo. Establezco a partir de ahí un paralelismo entre esos dos, y eso es lo que me permite estructurar la narración gráfica. Por tanto, los textos, el texto que yo tenía en un principio lo divido en esos 4 grandes bloques. Un primer bloque que es el de planteamiento, un segundo bloque que es el de incubación del problema, un tercer bloque que es el de inspiración, cuando él comienza a vislumbrar una solución para su problema, y un último bloque que es la verificación de la solución, que decía Wallace, que es cuando llegas a la resolución final. Bueno, todo este rollo teórico que os acabo de soltar es simplemente para que veáis un poco dónde empieza el trabajo del ilustrador. Cuando yo tengo todo esto marcado, cuando tengo todo esto establecido, entonces continúo haciendo una serie de análisis, viendo qué es lo que voy a contar en cada una de las ilustraciones. Si os fijáis, todavía no hay ni un solo dibujo. Esto es lo que hay antes del trabajo del ilustrador, ¿no? Por lo menos como yo lo concibo. Analizo qué es lo que voy a contar en cada una de esas ilustraciones, ciñéndome un poco a ese esquema previo que he planteado, y una vez que tengo todo esto ya definido, empiezo a trabajar en ideas como el ritmo, como el color. Aquí tengo un pequeño estudio de color, más o menos, que luego voy a llevar a la práctica en cada una de las ilustraciones, de ritmo, de cómo voy a contar todo el texto en imágenes, cómo van a fluir la comunicación de una imagen a otra, cómo se van a enlazar una con otra, la estructura, la evolución enfática de la obra, dónde voy a situar el punto de máximo interés a lo largo de la narración del lector para que no decaiga, para que luego no sea, ¿no? Ese es un poco todo el análisis previo. Y una vez que tengo todo eso ya definido, entonces comienzo a trabajar en los bocetos. Estos son los bocetos. Es la escaleta, es lo que en el cine se llama storyboard. Es lo mismo, es ver cómo voy a contar visualmente cada una de esas fases, ¿no? Cada una de esas ilustraciones. Atendiendo a las 4 fases que hablaba antes, divido el libro en 4 fases también, ¿no? Tengo una primera fase que se corresponde a la introducción, a la presentación del problema, que son las 3 primeras ilustraciones. Una segunda en la que recurro a las paradojas visuales, y que me permiten ir introduciendo. Ya tenemos el problema planteado. En la segunda fase me permite ir introduciendo el momento en el que el niño está reflexionando, está dándose cuenta de cuál es el problema, está interiorizando el problema. Una tercera fase de búsqueda de soluciones y una última fase de solución. La distribución de cada una de las fases, el número de ilustraciones, depende un poco de la importancia que yo le quiera dar, ¿no?, al trabajo. Entonces, en una primera fase solamente planteo 3 ilustraciones, la segunda, que es la más densa, lleva 4 ilustraciones, 4 dobles páginas, la tercera la resuelvo en 3, y la última, que es cuando llegamos al final, tiene que ser el final exclusivo. En ese momento hemos tenido que mantener el interés del lector, la reduzco solamente a 2 ilustraciones que sean muy potentes. Ese es el trabajo de ritmo a la hora de construir un álbum ilustrado. Una de las características que tiene este álbum, y que comparte también con la maleta del abuelo y que suelo utilizar habitualmente, es utilizar también las guardas. Las guardas son cuando abres el álbum, la primera, nada más voltear la pasta, ¿no?, lo que te encuentras. Introducir las guardas dentro de la narración, que tengan algún sentido, que nos estén contando algo. Para mí, un álbum ilustrado no es simplemente un libro, es una experiencia, es un viaje. Y quiero que cuando se abra ese álbum ilustrado, el viaje comience nada más abrirlo. No hay por qué llegar a la portada para que nos empiece a contar cosas. Ya no se puede estar empezando a introducir en la historia desde la propia guarda. Entonces las guardas se incorporan también en la narración del álbum, ¿no? La primera y la última, luego las explicaremos un poco más detenidamente, pero sí que las contemplo cuando desarrollo la escaleta y veo lo que quiero contar dentro de ellas, ¿no? Aquí tenemos en la página de la izquierda un análisis también de la estructura final.
yo soy muy de escribir, entonces antes de dibujar escribo mucho, incluso una vez que voy dibujando, si os fijáis en las propias esqueletas están llenas de anotaciones porque luego incorporo modificaciones, hago cambios, hay ilustraciones que modifico, gran parte de ellas sí que siguen la misma resolución que planteo en la escaleta, pero hay otras que cambian radicalmente. Esta es un poco la segunda fase del trabajo. La primera era toda la documentación previa, que os había comentado. La segunda es todo este análisis ya mucho más profundo de la escaleta. Y suelo decir muchas veces que para mí el trabajo de álbum ilustrado casi termina aquí. Este es el momento en el que ya sé lo que voy a hacer, ya sé cómo lo quiero contar, y el resto que queda simplemente ya es mecánica. Es una cuestión de aplicar técnica y de aplicar soluciones visuales que funcionen. Pero para mí el trabajo realmente intelectual de creación de álbum ilustrado termina en este momento, ¿no? Cuando ya tengo claro qué es lo que voy a contar en cada una de las imágenes. Bien. Este es el documento de las notas y de la escaleta. Una vez que comienza ya la última fase de trabajo, que es la de creación de las ilustraciones. Estos son los originales en grafito. Mi proceso de trabajo siempre es muy similar, ¿no? Trabajo unos originales en grafito. Normalmente siempre trabajo bastante más formato del definitivo. En este caso tenemos un libro de 21 por 21 centímetros. Estos originales miden unos 70 centímetros de ancho por unos 40 de alto. 75 por 40 aproximadamente. Un segundín, tengo que abrir esto, no tengo manos. Me queda la garganta seca. Bueno, son ilustraciones hechas en un formato muy generoso, porque a la hora de luego reproducirlo me interesa que gane en calidad. Siempre que nosotros trabajamos una imagen y la trabajamos en el mismo formato final o la ampliamos, va a perder cierta calidad visual. Yo eso procuro evitarlo siempre trabajando a mucho más formato del definitivo, ¿no? Estas son las ilustraciones. La segunda, vamos a pasar esto al modo de una página, que es más cómodo. La segunda de las ilustraciones. Tercera. En este caso, yo siempre me planteo, a la hora de hacer un nuevo proyecto, jugar con elementos que me permitan forzarme a buscar soluciones distintas, sea de una manera documental, o sea de una manera rítmica a la hora de resolver toda la escaleta, o sea incluso de una manera técnica. En este caso utilizo un papel que no es propiamente un papel de dibujo, es un papel con una textura muy peculiar que aporta una calidad distinta también al dibujo. Y eso al final se nota también en el libro, en la calidad estética del libro, ¿no? Estos son los originales de una de las dobles páginas que planteé en modo de viñetas. Luego contamos por qué va en modo de viñetas, ¿no? Dibujo todo el libro prácticamente como va a ser final, pero sin color. Todo esto es exclusivamente grafito sobre papel. Aquí, esta es la penúltima ilustración del libro y he dibujado únicamente al chico porque mi segunda parte del trabajo, una vez que tengo todo el dibujo en grafito sobre papel, es digital. Incorporo todo el trabajo de color mediante el ordenador, pantalla digital, aplico el color dibujando con el ordenador. Y en el caso de esta ilustración solamente necesité dibujar al chico porque los otros elementos que forman parte de la ilustración los retomo de la ilustración anterior. Entonces hago un poco de labor también de collage en algunos casos. Y en este únicamente aparece dibujado como original el chico porque los planetas
que había dibujado en la ilustración interior los recupero también para esa ilustración. Y esta es la última, ¿no? ¿Cómo es el proceso de color? Bien, una vez que tengo todas esas ilustraciones dibujadas, partimos, por ejemplo, he tomado esta ilustración. Este es el primer planteamiento en la escaleta de cómo iba a resolver esa imagen, ¿no? Vamos a pasar al modo de una página. Cuando tengo esto definido, el siguiente paso a esto, como habíamos visto, es este. Trabajo final. Una vez que tengo esta ilustración, la escaneo, la digitalizo con un escáner de alta precisión y lo convierto en un archivo informático para poder trabajar exclusivamente en el ordenador a partir de este momento. Incorporo un fondo. Todas las ilustraciones están hechas a partir de un fondo texturado. Suelo jugar con fondos texturados distintos. En este caso es un fondo que imita un papel viejo. E incorporo el dibujo sobre ese fondo. Y a partir de aquí pues voy dando color, ¿no? A cada una de las genero un ambiente azul. Estamos en una zona, estamos en el universo. Voy trabajando el tono, el color, iluminando unas zonas, oscureciendo otras, incorporando luz en los planetas, las mariposas, trabajo con el niño, el fondo estrellado, una serie de manchas, de efectos de luz, de viento, una ambientación y unos últimos toques de iluminación. Fijaos que aquí reposicioné el planeta de arriba de la izquierda porque me interesaba más para la dinámica circular que pretendía con el resto de planetas y unos últimos toques de viento. Y por último el texto. Ese es un poco el proceso que llevo a cabo con cada una de las ilustraciones. Es un proceso bastante mecánico, por eso os decía que una vez que tengo definido qué es lo que voy a contar, el hecho de cómo lo voy a resolver técnicamente para contarlo ya es un trabajo bastante metódico, ¿no? Esto en cuanto al proceso. Luego, hay un tema que podemos empezar incluso hablando desde esta ilustración, que es el trabajo ya propiamente semántico de cada una de las ilustraciones. ¿Cuáles son las claves de cada una de las imágenes? Aquí, por ejemplo, a lo largo de todo el libro suelo siempre incorporar pequeños guiños, pequeñas ideas, pequeños homenajes míos a diferentes cosas que me suelen resultar especialmente atractivas. Aquí hay mucho del Principito, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el planeta este de la izquierda. El Principito en uno de sus viajes pues, bueno, se encuentra con una serie. El Principito es uno de mis libros también preferidos, ¿no? Entonces, en uno de sus viajes, el Principito se encuentra en uno de los planetas con un personaje cuya única misión era encender y apagar un farol. Y él era el único que estaba en ese planeta. Hay muchas similitudes entre el Principito y el niño de por pequeño que parezca. La soledad, la superación de un problema superior a él, el hecho de entrar en contacto con los demás, de romper esa barrera, son temas que se tratan en el Principito y me apetecía incorporar esa referencia aquí. El resto de planetas son homenajes también a ello, ¿no? Metáforas como esta, bueno, aquí tenemos por ejemplo el cardo, la flor de cardo que aparece aquí, dentro de unas campanas. En el Principito, en su planeta llega y hay una rosa. Entonces establece un diálogo con la rosa, es un diálogo emocional, reflexiona filosóficamente con ella y tal. Por pequeño que parezca, el niño no tiene esa comunicación. Y no es una rosa, la he sustituido por un cardo. Un cardo que además está aislado por una campana de cristal. Hay varios cardos aislados por una campana de cristal. Es decir, no hay una comunicación entre el niño y la flor como sucede en el Principito. No puede hablar consigo mismo. Ese es un poco de lo que trata también, por pequeño que parezca. Como veis, la labor del ilustrador no tiene mucho que ver con contar lo que nos cuenta el texto.
tiene que ver con contar lo que nos cuenta el texto, pero con contarlo de otra manera. Y esa es una de las claves de creación del álbum ilustrado. Un álbum ilustrado no es simplemente un texto con el que se aporten imágenes que puedan contarnos lo que ya nos está contando el texto. Esa es una capacidad que todos los lectores tenemos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, todos somos capaces de llevar a imágenes o de imaginarnos qué es lo que nos está contando el texto. Si nos dice que tal personaje entra por tal sitio, sale por tal otro, se encuentra con no sé quién, somos capaces de ponerle cara a esas personas y de imaginar incluso cómo puede ser el espacio por el que circula. Pero ese no es el trabajo del ilustrador. El trabajo del ilustrador es generar ideas que nos hagan, que hagan al lector reflexionar más allá de eso. Aportar, iluminar. Ilustrar como iluminar, como dar luz sobre algo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, alguna clave más, ¿no? Esto es un poco quizás lo más interesante también del libro. Empezando por la portada tenemos una mariposa hecha de constelaciones, hecha de estrellas. Alude un poco a la metamorfosis, a la capacidad de la mariposa como un ser que cambia. Lo que hace el niño es cambiar. Al final del libro él se da cuenta de que él es el universo, entonces cambia, se produce una metamorfosis en él, llega a la resolución de ese problema creativo. La mariposa es un poco ese símbolo también, y es también un símbolo de libertad de pensamiento, de la capacidad de ir un poco más allá, ¿no? El cardo que veíamos después, nuevamente la mariposa, ha roto esa campana de aislamiento que dibujábamos en la otra ilustración, ha llevado al cardo. Todo esto son pequeñas claves antes de contarnos la historia. En este caso me gusta también jugar con la idea de que todo esto uno se da cuenta cuando lo vuelve a ver. O sea, nosotros cuando abrimos el libro no sabemos por qué hay una mariposa ahí o no sabemos por qué hay un cardo ahí. Sin embargo, a medida que lo vas leyendo, te vas dando cuenta de esas otras claves que están detrás. Y eso es quizá una de las cosas también más interesantes de este proyecto, ¿no? Y que me resultó especialmente atractivo a la hora de incorporarlo. No concebir el álbum como algo que puedas leerte una vez, adquirir todo el sentido para ti y no necesitar volver a él. La misión también del álbum ilustrado es que te permita volver una y otra vez y encontrar cosas y nuevas lecturas que no habías encontrado en una primera ronda. Algunas de las personas que me conocen dicen que soy raro. Sin embargo, yo lo dibujo, pero los raros son ellos. Él no es el raro, él es normal, es un niño, tiene cara, es un niño que nos está mirando y que está un poco agobiado porque está lleno de gente rara alrededor. Y son gente que además le están acusando, o le están agrediendo, o le están expulsando. Hablo poco, escucho mucho, y me gusta soñar y sentir que el mundo cambia de color cada día. Es decir, él ve todo eso, pero trata de ver otra cosa, trata de transformarlo en su cabeza. Entonces convierto esas manos agresivas, las convierto en flores, las convierto en otros elementos. La alcachofa, por cierto, es un homenaje a mi hijo. Que me quedé enamorado de las alcachofas del año pasado, entonces digo, bueno, pues ahí tenemos la alcachofa, ¿no? Ese es un poco el juego. Esos guiños que también lo han divertido, ¿no? Tenemos al niño aquí mirando a sus manos, mirando unos pétalos que se convierten en una mariposa que vuela y se vuelve a convertir en pétalos. Es decir, esos juegos, esas metáforas que nos van llevando de una página a otra, no solamente en el sentido, sino también en el ritmo, en la forma de componer. Tenemos una composición ascendente y vuelve hacia abajo, vuelve a ser descendente. Es decir, hay un ritmo no solamente de color, sino también un ritmo de líneas de composición entre una página y otra. Confluyen en una última hoja, bastante peculiar, como una gota. Este es un homenaje personal a Escher, a Mauritius Cornelius Escher, que fue un grabador de principios del siglo XX, una de mis referencias también. Y este es uno de sus grabados más peculiares. Peculiares porque Escher se caracterizó sobre todo por hacer arquitecturas imposibles
imágenes como muy llamativas, y sin embargo esta tiene un interés contenido, porque es la capacidad para ver en lo mínimo lo máximo, que es un poco también de lo que se trata, por pequeño que parezca. La ilustración de la hoja de Escher con una gota en la que se amplía el tramado de la hoja y se ve una especie de fractales, una cosa como un universo en pequeñito, pues me parece sumamente interesante también para incorporarlo en esta obra, ¿no? Y de hecho es lo que hacemos aquí en la siguiente. Veis cómo voy enlazando una página con la siguiente, ¿no? Si me tumbo sobre la hierba para mirar cómo crece, veo que nada es pequeño por pequeño que parezca. El niño está viendo en todas las nervaduras de esa hoja, está viendo algo más, pero está viendo algo distinto. Lo que está viendo ahí es una ciudad, es un plano de una ciudad dentro de la hoja. Estamos viendo con sus calles, sus rotondas. Nada es pequeño por pequeño que parezca. Y vuelve a aparecer la mariposa entre los dientes de león, que vuelan, que nos permiten transportarnos a otro sitio, ¿no? Pues aparece nuevamente la mariposa. Y el niño sigue pensando. Pero si subo a lo alto de una montaña, tenemos la mariposa que nos enlaza otra vez con la anterior, entonces veo que nada es grande por grande que parezca. Aquí juego un poco con la idea de la paradoja. Vemos el niño, parece que está subiendo a una montaña, efectivamente, tenemos las hojas, la mariposa, las hojas, la hierba se empieza a hacer extraña, aparece por ahí algo y de repente nos damos cuenta que realmente no estaba subiendo una montaña, estaba subiendo la propia mariposa. Es decir, volvemos a hacer un juego paradójico dentro de la propia imagen. Y sigue reflexionando. Cuando cierro los ojos puedo ver las cosas invisibles y sentirlas en el corazón. En cambio, cuando nadie me ve, soy yo quien se siente invisible. Y aquí, nuevamente en esta estructura de dos viñetas, juego con la idea de los opuestos, ¿no? Tenemos unos árboles secos que proyectan sombras de árboles frondosos, las cosas invisibles, sentirlas en el corazón, y él está proyectando la sombra de un árbol seco. ¿Por qué en estas dos juego con las viñetas? Me interesaba marcar una diferencia de ritmo en este momento en el álbum. Hasta ahora estamos dando dobles páginas que nos están llevando a imágenes como muy panorámicas y sin embargo aquí necesito acelerar un poco al lector. Si sigo incorporando dobles páginas, sí, puede quedar un libro muy bonito, pero llega un momento en que la lectura puede perder interés. Aquí cambio el código. Es decir, le estoy diciendo al lector, no te me dure más. Que estamos contando una historia interesante. Juego con esta secuenciación en viñetas para ampliar a una secuenciación en dos viñetas grandes que me permita volver otra vez a la doble página. En cambio, cuando nadie me ve, soy yo quien se siente invisible y comienzan a aparecer por aquí unas manchas un poco indefinidas en la zona de la derecha que vemos que se convierten en una especie de laberinto, pero es un laberinto bastante peculiar porque es un laberinto que no se puede recorrer, es un laberinto que no tiene una entrada, no tiene una salida, parece que no hay comunicación entre las calles, es casi un ejercicio cubista de un laberinto, ¿no? Y jugando precisamente con esa idea, ubico también el texto como parte de la propia composición. No creo un texto en bloque, como lo había utilizado, o en línea, como lo había utilizado en las otras, sino que juego con él dentro del propio laberinto. A veces parece que el cielo se haya quedado sin estrellas, pero si me fijo bien, en la esquina más negra puedo ver brillar una pequeña luz. Tenemos aquí al niño, sentado en una superficie un tanto extraña, que no acertamos muy bien a definir. Y en la siguiente empieza a clarificarse. Es decir, estamos ya al final de la tercera fase del problema. El niño ya ha encontrado patrones que seguir para llegar a una solución. No puedo distinguir una estrella muy grande que esté lejos de una más pequeña que esté cerca. Pero el laberinto comienza a disolverse y comienzan a aparecer una serie de estrellas, comienza a relacionar ideas, comienza a relacionar estrellas entre sí. Vemos que se teje una red que le permite anclarse un poco a esa nueva realidad, ¿no? Y empieza a verse un universo por detrás. Él todavía está en una fase
complicada, ¿no? Pero está llegando ya al final. En una noche estrellada, si miro al cielo, me siento pequeño, como si fuese un grano de arena comparado con un planeta que a su vez fuese otro grano comparado con una estrella. Y esta es la ilustración que os decía antes que utilizo un poco para hacer esa última referencia al Principito que me resultaba tan sugerente. Pero si cierro los ojos, sé que no soy un simple grano de arena ni un planeta. Es decir, él ya ha asumido cuál es la solución a su problema. Ya se ha dado cuenta que realmente él es mucho más que eso. En esta ilustración, si os fijáis, esta mariposa que construíamos con los pétalos de esa realidad que él veía diferente, si os acordáis en la imagen de las flores al principio, la de la alcachofa, él veía esa nueva realidad diferente, construía esa mariposa, esa capacidad de transformación, esa idea de libertad, de cambiar de rumbo, y esa mariposa es la que le va a relacionar con la rosa aquella del Principito, que no es una rosa, que es un carro, en mi caso, es la que le lleva precisamente a establecer ese diálogo. Y esta es la ilustración en la que la mariposa llega a ese momento, pero el cardo está protegido por una campana de cristal, no puede acceder la mariposa a ese cardo, no puede haber todavía ese diálogo, porque él todavía no ha roto esa barrera. Esta ilustración se compone con esa misma idea. La bufanda es un poco la que nos marca la línea de composición principal, la que nos está guiando desde el pecho del niño, desde el pensamiento, desde el corazón del niño, hasta la mariposa, que es la que hace el viaje, ¿no? Soy el universo. Es decir, hemos llegado al culmen del libro, hemos llegado a la solución final. Se trata de mantener el interés del lector de manera contenida hasta la penúltima ilustración, y la última es la ilustración explosiva, ¿no? Es la ilustración en la que todo se expande. Es una composición radial desde el ángulo inferior izquierdo y todo expande. Y rompe la campana de cristal que protege el cardo y la mariposa entra en contacto con el cardo. Es decir, se ha roto esa barrera. Él es el universo, se ha dado cuenta de que esa es su realidad y por eso ahora ya podemos entender las guardas, la del principio, la página, la primera guarda, ¿no? Donde teníamos el cardo aislado, la segunda con la portada interior con la mariposa de estrellas y la última página, la guarda final, con la mariposa que calca. Y bueno, yo creo que os he contado todo ya, ¿eh? Aunque parezca mentira, Juan y yo, yo voy conociendo su proceso, y me gusta que sea así, luego a lo largo del tiempo. Y le voy haciendo pequeñas preguntas y nos has explicado todo, pero yo tengo, por ejemplo, la pregunta de por qué, conociéndote como te conozco, cómo funcionas a la hora de elaborar las ilustraciones, el por qué esa mariposa y no otra, si tiene algún significado, supongo que sí, vamos. La mariposa es una mariposa morfo azul, que es una mariposa espectacular, es una gran mariposa, es una mariposa grande. Me resulta especialmente sugerente la capacidad que tiene esa mariposa y la ambivalencia que tiene también. Esta es una mariposa que, aunque aquí en el libro no aparece en todas las ilustraciones, aparece siempre como una mariposa azul, el anverso de las alas es completamente oscuro, es gris, es pardo. Es casi como lo vemos en esta ilustración. Es una mariposa sumamente interesante porque nos muestra las dos caras de una realidad. Y la cara azul es sumamente atractiva porque tiene un azul poderoso. La migración de la mariposa morfo azul es espectacular además, porque genera unas nubes azules impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, estéticamente me resulta muy atractiva. Y luego, precisamente por esa ambivalencia de las alas, por esa ambivalencia cromática que tiene, resulta especialmente atractiva también, ¿no? Pues bueno, eso es un poco el juego que nos permitía también enlazar. Lo trabajas luego en las otras ilustraciones, cuando trabajas con los dos colores, claro. El tono pardo del revés y el azul. Exacto, en esta pues incorporo también un poco ese guiño, ¿no? al color.
Bueno, no sé si alguien tendrá alguna pregunta. Por pequeño que parezca, es un libro bastante de un ejercicio bastante emotivo también. En mi caso, yo suelo ser bastante metódico a la hora de trabajar, como habéis visto, es un proceso como muy construido. Y procuro aislarme un poco también de las emociones a la hora de trabajar. Me gusta ser bastante, en ese sentido, bastante distante, pero también las voy incorporando de alguna manera, ¿no? A la hora de trabajar. Normalmente eso lo suelo hacer seleccionando muy bien los colores con los que quiero trabajar, seleccionando muy bien la forma de componer las ilustraciones. Juan, una pregunta. El tema de las, digamos, creo que sí, porque cuando pasado la primera imagen del texto que te llega, creo, si no me equivoco, que ya está como un poco marcado las escenas, pues ya no lo sé. O sea, tú no le das todo un texto completo y él decide lo que va a hacer. Yo siempre, cuando voy a hacer algo cuando voy a escribir algo ilustrado, lo que lo divido en mi cabeza es en 12 frases. Y en cada frase es una doble página. Luego, depende del ilustrador, pues puedes variar, te dice, oye, mira, yo creo que encaja aquí, pero generalmente es, a partir de ahí es la línea que se sigue. En este caso, le había enviado, creo recordar, el yo soy, lo tenía en la 11 y tenía una frase que quitamos. Y dándole una vuelta y otra, al final decidimos ponerla al final porque funcionaba como mejor, como doble página. Y vamos, estoy contenta de haberlo hecho así. Pero sí, o sea, dividido en 12 partes. Sí, eso es algo que resulta especialmente útil a la hora de trabajar. Cuando tenemos un texto, sí que se suele seguir ese formato, hay otras veces en las que no, pero bueno, con Fátima también en la maleta lo habíamos planteado así, o sea que es una forma de trabajar que a los dos nos viene muy bien. Y luego, una vez que se va planteando ya el desarrollo de las ilustraciones, de cómo contarlo, pues igual puede suceder como lo que comentaba ella, ¿eh? Oye, mira, a lo mejor esta frase, igual por el ritmo de la narración nos viene mejor llevarla para adelante o ponerla más atrás. Pero sí, el hecho de tener una estructura ya marcada con 12 elementos, con 12 páginas, viene muy bien a la hora de saber qué contar, ¿no? Yo necesito hacerlo así porque es la forma en la que yo sigo mi propio ritmo. Una frase, luego de la otra recojo a lo mejor parte de lo que dice la anterior, voy hilando. O sea, es mi forma de trabajar siempre. A veces lo que hago, igual que él escribe y tiene, bueno, yo para llegar a simplificarlo así tengo un montón de anotaciones, mucho más desordenado que él, porque yo utilizo tanto el ordenador como a mano. Voy poniendo muchas referencias, trabajo. Depende de la frase, varios colores para indicarme si es la que yo dejaría, si es la que yo quiero quitar, luego lo reposo en texto y vuelvo a él. Pero necesito que la anterior me vaya guiando a la siguiente y así ir haciéndolo poco a poco. Y es digo, yo desconozco el mundo de la ilustración. Supongo que de todos modos cada ilustrador o escritor trabaja de una forma diferente, pero ¿hay algún tipo de conexión? Es decir, haces aquello y tú le dices, oye, no me imaginaba al niño así, o le has puesto aquí una especie. Con los colores, tú, porque supongo que tú también cuando lo escribes en la cabeza imaginas algo. ¿Haces algún tipo de sujeto y decir, oye, esto es lo que yo imaginaba? No. Precisamente, o sea, tengo bastantes libros y con Juan, o sea, es con la persona que más a gusto trabajo en ese aspecto. Porque yo una vez que le paso el texto, me despreocupo absolutamente del trabajo. Es más, yo creo que es positivo el no comentarle al ilustrador, no siempre ocurre así. Hay ilustradores que incluso les dicen las indicaciones de las imágenes, a mí, en el cómic es así, los guiones de cómic, tú les dices todo, o sea, el punto de vista, cómo van los personajes. En algún ilustrado, precisamente a mí me gusta la libertad y que sea el ilustrador el que aporte la otra versión, que es que yo ya he expresado lo que tenía que expresar. O sea, yo dibujo con las palabras y no hago, cuando escribo, no tengo imágenes. Si tuviera imágenes sería más descriptiva a la hora de escribir. Tengo como emociones, intento transmitir esa emoción y no me suelo imaginar cómo va a ilustrar, ni me lo planteo cómo va a hacerlo el ilustrador. En el caso de Juan, siempre me sorprende porque va mucho más allá
que con la gente que suelo trabajar y que un montón de libros. Busca su propia lectura, analiza el texto, lo interpreta, que es lo que tiene que hacer, y a partir de ahí cuenta otra historia que complementa lo que he hecho. Y juntos es el proyecto y funciona. A mí me gusta mucho cómo funcionamos juntos por eso. Y se lo dije esta vez, cuando me llegó, le dije, Juan, me he emocionado, porque no lo veo como algo mío, o sea, lo veo como un libro aparte, y es porque le ha dado claro. Es como cuando un músico escribe una canción y luego le compone música. Juntos es cuando tiene sentido, independientes falta. Y es por lo que me gusta mucho trabajar con él. Es una ventaja que digan esto, ¿eh? Sí, porque generalmente el escritor le gusta mucho controlar el proceso del ilustrador. Pero bueno, yo vengo de Bellas Artes, entonces también veo que tiene que haber, me parece impensable decirle a alguien lo que tiene que hacer. Es su trabajo, o sea, otra cosa es que él me presente, que no es el caso, que él me dijera, tengo tal duda con esta imagen o con esta ilustración. Igual que muchas veces hablamos, le digo, pues esto lo he visto un acierto, luego comentamos muchas cosas, pero a raíz de que ya está el proyecto hecho. O sea... No, y es de agradecer. Yo creo que es una de las claves también, el hecho de tener esa independencia. Porque cuando se trata de... Ella tiene su punto de vista del texto, yo tengo mi punto de vista de las ilustraciones, y yo creo que el trabajo final es algo que tiene que funcionar en conjunto. Que tienen que funcionar las ilustraciones con el texto, que son lenguajes distintos, que se complementan, pero que cada uno necesita su parcela. Entonces yo creo que esa parcela también es interesante trabajarla desde el punto de vista de la propia dinámica del trabajo. El hecho de no tener esa interferencia, yo por lo menos lo agradezco, y concibo que para mí resultaría sumamente molesto tener al autor del texto diciendo, no, pues yo creo que esta ilustración así no, porque no está contando, no. Sí. Yo creo que es una falta de respeto, o sea, exacto, al trabajo del otro profesional. O sea, su trabajo es la ilustración. Yo no tengo por qué sugerirle imágenes. Lo que sí que es cierto que hay textos, no es en este caso, hay textos que yo sí que indico en paréntesis, en otro tono, lo que yo he pretendido expresar, pero para que lo sepa el ilustrador, no para que haga una referencia a eso, sino para que tenga en cuenta lo que yo he querido expresar, pero para que lo sepa nada más, como indicaciones. Muchas veces el ilustrador le puede interesar por una cuestión estética o por una cuestión de ritmo de lectura o por lo que sea, reflejar exactamente lo que nos está contando el texto, pero a lo mejor no. A lo mejor lo que te interesa es irte por otro lado y contar a lo mejor incluso cosas que no tengan nada que ver con el texto, porque no pueden tener que ver con el texto de una manera visual, pero a lo mejor sí tienen que ver de una manera metafórica. Y eso es un poco el terreno de la libertad en la que se tiene que mover el ilustrador, ¿no? Que creo que es clave también para generar un álbum que luego funcione y que te permita leerlo una vez y volver otra vez y encontrar cosas que no habías visto la primera vez. Bueno, es un poco el juego, ¿no? Hay una cosa que has comentado, Fátima, que me ha parecido interesante, que es que has evitado poner adjetivos. Sí. Yo recordaba ahora un escritor que ya en su trayectoria dilatada al final hizo un inventario de jubilaciones y una de las cosas que se había jubilado era de poner adjetivos a los sustantivos, ¿no? Lo encontré muy interesante porque en realidad, claro, el sustantivo es la parte sustancial, sí, y el adjetivo no deja de ser una cuestión accesoria y muchas veces prescindible. Y en este sentido también, claro, si tú pones, por ejemplo, el cielo amarillo, ya condicionas a Juan, ¿no? Entonces pones el cielo y también le da más libertad para interpretar bueno, la paleta cromática o lo que sea, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, ¿tú por qué prescindes de los adjetivos? Uno, porque yo creo que el texto, cuanto más breve, o sea, que tiene que ser lo justo. Entonces, a no ser que en mi moción necesitara el poner que es amarillo para indicar ese, pero aún así es que amarillo lo puede, entonces, en todo caso sí que se lo diría a él, la emoción va relacionada con esto, o él expresaría esa emoción con otro color. Es que el adjetivo es el que da el color, el que da la cualidad al sustantivo. Lo mío es acción, verbo, sustantivo. Y en la limpieza del texto hay que ir eliminando, incluso a veces, se puede prescindir del sustantivo, que es en las referencias que yo decía, en las indicaciones según qué tipo de textos,
que le hago un paréntesis y digo, me refiero a esto, porque hay veces que la ilustración puede representar lo que yo estoy diciendo, ampliarlo mucho más, sin necesidad de ponerlo. O sea, yo creo que cuanto más puedas resumir, más espacio le dejas y más llega. O sea, lo sencillo llega mucho más que lo complicado, que es para mí es lo difícil. Sí, que es el concepto minimalista, ¿no? Que menos es más, sí. ¿no? Sí, es lo mismo, ¿no? En el mundo del diseño gráfico, del que vengo también, decimos que todo lo que no suma resta. Es un poco lo suficiente, yo diría lo suficiente, ni menos ni más, lo suficiente. Entonces hay que estar pensando todo el rato, si incluso hay veces no repetir, precisamente también en las frases, en las 12, el no repetir conceptos, no repetir algo que ya has dicho, sino si necesitas apoyarte en algo de antes, que sea para aportar, pero no repitiendo. Eso pasa también en el cómic, el no poner escenas que sea lo mismo, o sea, tienes que ir a más, a decir más. Entonces, y ese es el reto, y para mí es el atractivo que tiene el álbum ilustrado. Un texto, estos, es 12 párrafos, pero si es intimista hay textos que no, que son más sencillos, pero si es intimista, a mí me lleva mucho, mucho, porque para eso he escrito un montón de hojas, de lo que quiero, lo que me gustaría, frases que me vienen, que las veo bonitas para situar, pero claro, luego hay que ir cosiéndolas unas a otras, ir quitando, que se entienda, no, lleva. Y es lo bonito también, claro, es un proceso también. En el libro, en la segunda parte, esta es la edición en castellano, ¿no? Se complementa con una versión en inglés, y la versión en inglés las páginas se componen enfrentadas, y en algunas se puede ver un poco esa composición que os comentaba, ¿no? Y esta especialmente me resulta sumamente interesante porque podemos ver un poco cómo busco hilar una ilustración con la siguiente, ¿no? Entonces esta es como muy clara. Sí, es cierto que se lee de manera diferente las imágenes, ¿no? La sintaxis, la sintaxis visual varía. Visual es muy interesante también. Entonces esa es una también de las claves que me gusta trabajar siempre en el álbum ilustrado, que podamos verlo, pero que de repente si lo vemos de otra forma, vemos otras cosas. Es un poco el interés, ¿no? Esta doble también funciona muy bien, es como una continuidad, una esa forma de secuencia. hilar también hilo. Es que él trabaja así, yo trabajo así en el texto también, esa forma de hilar y esa forma conceptual de dar vueltas y vueltas, que para llegar a un texto de estos a lo mejor me he leído un montón de reflexiones filosóficas relacionadas con lo que yo quiero transmitir, de cosas científicas, que dices, bueno, luego no las uso, no, es que están dentro, o sea, luego eso es como cocinarlo, pero ya va saliendo. Entonces es muy parecido el proceso, aunque independiente.